Luis Espert, que, digamos, José Luis, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Discúlpanos que te hicimos esperar un ratito, pero muy buenas noches. Conociendo un poco tu opinión, y que tantas veces me ha tocado a mí, y también, hacerte reportajes, una cosa es cuando uno ve una manifestación y quizás hasta una situación en donde se puede generar tensión con la policía, y otra cosa es ver familias desplegadas diciendo, nosotros no somos ningunos vagos, sabemos hacer lo que sabemos hacer, solo queremos una oportunidad laboral o que se nos pague dignamente, o que lo que se nos pague sirva para poder comer. Una cosa es ver a diferentes referentes o punteros políticos pidiendo dinero, y otra cosa es ver a quienes administran un comedor, como pasaba hace un ratito, decir, con la polenta no se alimenta a los niños. ¿Te cambió un poco la mirada sobre la situación de los piquetes cuando uno ve esta manifestación? No, la verdad que no. Yo sigo pensando, porque esto es, a ver, primero esto es un boomerang de lo que comenzó con la crisis del 2001, que es la utilización de la marginalidad y la pobreza con fines políticos. Este es el boomerang, se te volvió en contra ahora. Al kirchnerismo se le volvió en contra lo que sembró durante sus primeros 12 años. Este es el huevo de la serpiente. Muchos lo advertimos en su momento. Cuidado con esto de la utilización de la pobreza que generó la crisis de 2001 con fines políticos, porque si lo utilizás con fines políticos a la pobreza vas a tener clientes políticos que son los pobres que viven de los laburantes, y esto termina siendo un boomerang. Y esto es eso. Ahora Zabaleta dice, no quiero más, no vamos a dar más planes sociales, está bien, pero lo que hicieron una cultura del plan social fueron ellos durante los primeros 12 años. Le termina estallando en la cara a ellos. Tampoco se genera empleo privado, José Luis. ¿Cómo? Ese es el problema también. Digo, tampoco se genera empleo privado. Ese es el problema también, ¿no? Porque digo, esta gente dice que sabe hacer cosas. Si vos no hubieras querido usar, no sé si mirarlo usted o la cámara, no sé dónde. Vos mirá donde te guste. Te sientas más cómodo. En la cámara está la gente y acá estamos nosotros. Ok, lo miro ustedes mejor. Tu cámara está allá. ¿Cuál? Está ya escondida detrás de nuestros compañeros. Ahí está. Los dos paneles aquellos. Y José Luis tiene un manejo bárbaro de cámaras. Es una cámara espía. Te repito, yo no creo que esto sea la forma para que esta gente tenga un trabajo más digno del que tiene, porque mucha gente trabaja por lo que está contando. No creo que sea la forma de cortar indefinidamente la principal arteria del país, porque la 9 de julio es eso. Porque acá hay gente de trabajo que no puede trabajar, que es la que financia los planes con los cuales vive esta gente también. Entonces ahora, es José Luis, pobres contra pobres. ¿Sabés qué me pasa con ese tema y escuchándote? Porque acá escuchamos todas las miradas. Yo comparto con vos que esto no es la solución, porque hemos visto tantas veces y no se soluciona, que es evidente que esto no es la solución. Ahora, me parece que lo que no tenemos es un consenso en el diagnóstico del problema. Porque en lo que vos planteás, a ver, voy a ser brutal en lo que digo, se tira una bomba donde está el kirchnerismo y se resuelve el problema. No, el problema de la pobreza, el problema de la acumulación de la pobreza, el problema de los planes sociales que con Macri crecieron, el problema de que en los 40 años que llevamos de democracia hayamos pasado de 5, 6 o 7% de pobres a 40%, me parece que excede una bandera política circunstancial del kirchnerismo. No tengo la menor duda, no. Bueno, pero vos decís, este es el huevo de la serpiente del kirchnerismo. Bueno, pero esperá. Una cosa es que te haya explotado la pobreza a partir de ponerle la crisis 2001. Nunca tuvo Argentina tantos pobres como en ese momento. ¿Te acordás? En mayo de 2003, pero es un efecto rezago, tuvimos casi el 60% de la población pobre. En mayo de 2003. O sea, pero eso es consecuencia de la crisis 2001, no es Néstor Kirchner todavía mayo de 2003, porque asumió el 25 de mayo de 2003. Lo que digo es, esa explosión de la pobreza, en lugar de que el que gobernó en ese momento, que era el kirchnerismo, decir, este es un drama que tenemos que pensar cómo sacar a la gente de la pobreza. Yo lo que digo es, a partir de ahí empezó una cultura del clientelismo político con los pobres. Ahora, a ver, la solución de entonces pasó a ser con el tiempo el problema. Claro. Ahora, de ninguna manera estoy diciendo que el kirchnerismo es el culpable de la pobreza. En todo caso fue... Si Argentina hace 60 años el sueño de nuestras abuelas era mi hijo el doctor, después era mi hijo el empleo público y ahora termina siendo mi hijo el beneficiario de un plan, eso también es culpa del kirchnerismo, pero no del estallido de la pobreza. El estallido de la pobreza es acumulativo a lo largo del tiempo. Argentina hace medio siglo no tenía pobres casi. Yo lo que digo es, esto de haber frisado la pobreza y utilizarla con fines políticos, se le está volviendo el contra a los que hicieron de la pobreza una cultura del planerismo. Sí, ¿no? digamos que de ninguna manera estoy diciendo que el kirchnerismo es culpable de la pobreza. Sí,
de haber destruido la cultura del trabajo y haber transformado a esta gente en esclavos directamente. A ver, yo lo que decía al comienzo, José Luis, que nos llama un poco la atención, es que incluso este gobierno, más allá de que es un gobierno peronista, además, digo, porque el gobierno peronista en general tiende a buscar dominar la calle y que no sucedan estas cosas. Es un gobierno que tiene dentro de todo su armado funcionarios que son hoy referentes también de organizaciones sociales. Ni siquiera con esa situación se pudo generar una interlocución o un diálogo para evitar que tomen la calle, para evitar esta acampe, que además una acampe entorpece el normal tránsito, pero además uno ve imágenes lamentables de niños que en este momento, está bien, todavía no es el frío más cruel, pero hace frío en la calle y hay chicos que están durmiendo en esta acampe porque es la manera que ellos se encuentran de visibilizar también algo más allá de los programas sociales, el tema del abastecimiento de la comida. José Luis, el tema de cómo se ha degradado el abastecimiento en comedores. Nos contaban algunos referentes, lo tuvimos a Beligoni hace unos días nada más, también ayer, creo que fue, o antes de ayer, decir que hay mucha gente que trabaja y que el año pasado la pasó muy mal con la cuarentena y entonces iban y comían en el comedor, o sus niños o ellos mismos iban a los merenderos y hoy vuelven a trabajar, pero esa costumbre persiste porque no les alcanza, entonces tienen que ir a un comedor o a un merendero para poder tener una de las comidas diarias. Esa matriz de pobreza, ¿cómo se soluciona? Más allá de los programas sociales, ¿cómo se soluciona cuando si el Estado lo que da incluso no alcanza para la nutrición? Polenta es degradante. Polenta en los comedores no es lo que uno quiere. Más allá de degradante, que no haya realmente leche. Es un chico mal alimentado, es un chico que después no va a tener las capacidades mentales, intelectuales para poder adquirir bien los conocimientos. O sea, ese chico ya lo estás condenando a la pobreza, no sé si de por vida, pero muchos años de pobreza. Ahora, voy a contestarte, porque vos tenés varias preguntas ahí muy importantes, algo que quedó picando después de Eddie, que es, ¿cómo terminás con esto? ¿Cómo terminás con esto? Mirá, yo te diría, conceptualmente parece bastante obvio cómo deberías terminarlo, cómo se termina esto, pero no de los planes, sino de la decadencia argentina, de la degradación de la Argentina. Argentina se está degradando a sí misma, porque ya tenés pobres dentro de los que están trabajando y en blanco. Ya no tenés pobres en los que no tienen trabajo, el beneficiario de un plan, no solo tenés pobres entre los que trabajan en negro, sino entre los que trabajan en blanco ya tenés pobres. O sea, esto es un sistema que tenés que cambiar. ¿Hacia dónde tenés que cambiarlo? Mirá, el mundo funciona básicamente bastante bien, te diría, haciendo todo al revés de lo que hacemos nosotros. ¿Qué tenés en el mundo que funciona bien, donde la gente prospera y no sufre el martirio este? Tenés empresas que compiten con el mundo. Acá tenemos una economía que no compite con el mundo, lo usa para endeudarse al mundo nada más. ¿Por qué te crees que tenés un expresidente de la UIA, Carlos Lascurain, preso por chorro? ¿Por qué te crees que un Paolo Rocca en Italia enfrenta un proceso también similar? Bueno, porque vos tenés un empresariado argentino, no todo, ni mucho menos las pymes, muy prebendario, muy corrupto. Y ese negocio del empresario prebendario va en contra de la gente de trabajo y no trabajo. Segundo problema que tenés. Yo te digo, los países donde la gente prospera, la empresa compite con el mundo. No es este curro que te cierran la competencia a la vinculación con el mundo, entonces vos cobrás lo que querés y producís lo que querés. Tenés un sistema, Segundo. vos estás diciendo por abajo una aristocracia de los pobres y de los trabajadores y por arriba un empresariado corrupto en algunas zonas muy importantes. Bueno, Segundo, lo han dicho la política. Funcionarios kirchneristas tienen este mismo discurso, que nunca se terminó de desarmar, por ejemplo, la cartelización que hay en algunos de nuestros mercados económicos. Pero el kirchnerismo ha hecho cartelización de todo lo que ha podido para chorear, así que los primeros cartelizadores, o de los grandes, no los primeros, los grandes cartelizadores de todos los mercados han sido ellos, para currar, por favor. La política no es el único problema desde ya, es un problema más, sí lo es. La política, a mí me impresiona esto, y se ven los números, y yo lo vi en el Congreso. Tomo como dato todo lo que te cobran de impuestos a todos los que estamos acá, los que están detrás de cámara, los que me están mirando, como un dato. O sea, vos te rompen la cabeza impuestos, y el político no le importa que vos estés comiendo rebanada de viento con tal de que pagues impuestos y el político pueda gastar. El político en Argentina en promedio no se considera un servidor público, cosa que lo que debería ser. Servidor de la gente de laburo, del empresario, del comerciante, del industrial. No, es un tipo que está como fuera del planeta, que cobra los impuestos todo lo que pueda y gasta. Y después el sindicalismo que tenemos. Yo no veo un sindicalismo comprometido con el trabajo en negro, los planes sociales, ¿viste? No, lo veo
teniendo medios a su disposición, siendo presidente de clubes, no. Es un sindicalismo de sindigarca más que defensor del derecho del trabajador. Debo tener un sistema que funciona mal, que provoca pobreza. Ahora, después vienen políticos de estos, como es el kirchnerismo no nació de un repollo, ni son extraterrestres, son políticos, son argentinos hechos políticos, que usan esa pobreza que genera este modelo para eternizarse o tratar de eternizarse en el poder. Entonces vos tenés un problema muy complejo de solucionar desde el punto de vista operativo, pero fácil de conceptualizar. ¿Por qué no copiamos lo que hace el mundo? El mundo no hace esto. El mundo no controla precios para bajar la inflación. Ahora, me voy a adelantar un poquito a lo que teníamos previsto. El mundo no llama fuga de capitales al dinero blanco. El mundo no llama fuga de capital al dinero blanco, que vos te ganás y lo invertís a donde querés en el mundo. La fuga supone delito que es negrar la plata. ¿Por qué si vos, Edison Unino, o vos, o yo, ganamos plata en blanco y la decidimos poner en un cubito de hielo en Groenlandia? ¿Por qué eso es fuga? Entonces nos meten pescado podrido y eso nos pudre la cabeza también, ni hablar de la educación, ¿no? Yo bueno, quisiera, eso es José Luis, pero... pasarle la posta, Eddie, perdón, a Rosario, que desde el comienzo del programa tiene una información que explica un poco por qué, el trasfondo del porqué de este reclamo, porque estamos viendo las consecuencias de algo central, que fue una discordia, que fueron números, Rosario ayer los trajo, hubo ahí un cruce de opiniones y nuestra compañera nos va a explicar qué es lo que generó este campo que vemos hoy, que lleva 2 días, Edi, no sé si llevará 3, 4 o 5. Ro. Vamos a contar hoy en el programa qué hay detrás de la CAMPE, más allá del reclamo por una apertura de planes sociales, que hay detrás 123.300 personas, 123.300 personas que están pidiendo desde enero cambiar de unidad ejecutora. Ustedes les preguntaban a los que están acampando cómo se organizan. Las unidades ejecutoras son los gobiernos provinciales, municipales, las organizaciones sociales y las iglesias. Cuando uno recibe un plan, tiene 3 posibilidades. Puede trabajar 4 horas diarias, puede capacitarse o puede terminar la escuela secundaria. Y tiene que responder a esta unidad ejecutora. ¿Qué es lo que está sucediendo? Desde enero pasó desapercibido, hubo una resolución del Ministerio de Desarrollo Social que le da la posibilidad a los beneficiarios del plan de cambiarse de unidad ejecutora, es decir, pertenecen a una organización social, a una cooperativa y se pueden cambiar de manera voluntaria. Y hubo en solamente estos 3 meses 123.300 personas que pidieron cambiarse, es decir, el 10% de los que reciben planes sociales. Ahora, Rosario, acá ¿qué es lo que se está buscando? ¿Resolver el problema de la modalidad de recepción del plan social o que haya un trasvasamiento como si fueran afiliados de obras sociales, digamos? O sea, le están tratando de llevar de un movimiento al otro los beneficiarios de los planes sociales. De un movimiento al otro, pero hay una competencia por la masa de desocupados. De un movimiento al otro, pero elegido por el propio beneficiario. Hasta ahora... Sí, libremente, está bien. Claro, hasta ahora los beneficiarios no podían hacer esto. Esto es solamente llenar un formulario por internet, ponerle el nombre y apellido, explicar por qué se quiere cambiar una unidad de ejecutora. Por ejemplo, si una cooperativa, uno es electricista y una cooperativa no tiene un trabajo que tenga que ver con el rubro, puede pedir ese beneficiario cambiar justamente a otro sector, a la iglesia, al gobierno municipal, al gobierno provincial. Es decir, hasta ahora los beneficiarios de los planes solamente podían acceder a través de las cooperativas y de estas unidades ejecutoras. Ahora 123.300 personas, sin darse a conocer esta resolución. Déjame que te haga una pregunta que tiene que ver con este trasfondo eventual que yo te estaba planteando. Entonces, la cuestión es de frente combatir al polo obrero, o sea, sacarle al polo obrero y a las organizaciones que no son adeptas al oficialismo, sacarle los planes sociales. Sí, bueno, a ver, es por persona lo que lo tienen que completar por internet. Después el Ministerio evalúa, es decir, pueden ver de qué organización quieren salir y a qué organización quieren entrar y habilitan este cambio. Es decir... Ahora, pero en concreto, Ro, la organización, lo que motivó el acampe, este número,
¿Te acordás? Es una situación política, porque vos tuviste un cruce con Meliboni el otro día que dijo que no... Bueno, o hoy, me trataba de volvieron cuestionarte tu hoy información. me volvieron a repetir. Entonces es importante porque nuestra compañera trae información y es oficial y hay una documentación que respalda lo que ella está diciendo. No, hoy me volvieron a decir, son cerca de 200.000 planes los que maneja el polo obrero, lo reiteran desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y también es cierto que, ¿te acordás que en estas discusiones, o sea, al polo obrero lo recibieron 4 veces en los últimos 7 meses? En las últimas 2 reuniones se habló de este tema. O sea, que no salió en los 4 puntos que nosotros hasta ayer hablábamos. Claro. O sea, se habló de este tema, decir, che, ustedes están dejando a los beneficiarios que elijan por propia voluntad. Mirá esto. Si sos titular del programa Potencial Trabajo y querés pedir un cambio de unidad de gestión, es decir, yo correspondo y trabajo con determinada cooperativa. Sí. Podés hacerlo en cualquier momento del año, completando tu solicitud de traspaso. Es decir, solamente ingresando a esta página web que te da un link, vos pones tus datos personales y podés decir, yo no quiero pertenecer más a esta cooperativa. Quiero pertenecer o al gobierno municipal, o al gobierno provincial, o a la iglesia, o a otra cooperativa incluso. O sea, lo pueden pedir. Me quiero ir Y de esta es donde una estoy discusión para que se tener está un dando. mejor servicio. Suena bien, suena lógico. suena bastante liberal. Ahora, a mí me suena, porque suena bastante liberal. yo lo que no La decisión política la tiene después el Ministerio de Desarrollo Social. Elegí tu propio área ejecutora. Claro. Ahora, yo lo que digo es esto. También Te reís, es muy José. posible, por lo que vos nos estás contando, que estemos ante una situación. Esta no es la guerra de los pobres por sus reivindicaciones, ni la guerra de los ricos contra los pobres. Esto es la guerra por los pobres que estén conmigo. Sí. Bueno, ese es el clientelismo del cual hablaba yo antes, ¿no? Ahora, lo que yo Que no se lo vienen comprendo es esto. también, José, vos lo sabés, se lo vienen también disputando intendentes. ¿Desde cuándo? O sea, del gobierno de Néstor Kirchner. Chicos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea, intendentes políticos que se disputan no solo a los pobres, estamos hablando de gente que está fuera del sistema, porque eso es un beneficiario de plan. Una persona que era un carpintero, un José Luis, gasista, lo un que se comerciante. disputan es lo que quedó fuera estamos del viendo sistema. desde los móviles. Lo que se disputan es el control de la calle. Eso es lo que se disputa. O sea, es vos lo increíble. planteaste. Néstor Kirchner o el kirchnerismo en el año 2002-2003 sacó a los pobres de la calle que estaban en el piquete, en la pelea, por el 2001. Les dio organizaciones. Yo lo hablé con ellos mismos, yo lo hablé con Grabois, lo hablé con el Chino Navarro, lo hablé con Menéndez. Digo, ustedes fueron parte de la solución. Se hizo una organización para preservar las reivindicaciones de los pobres. Ahora, también son parte del problema pasado el tiempo. Y hoy lo que estamos viendo es que para el gobierno nacional es un problemón el polo obrero. ¿No saben cómo sacarlo de la calle? El plan social debería ser para la persona que quedó fuera del sistema. Ahora, armar una suerte de sindicalismo de la persona que está fuera del sistema me parece hasta inmoral a mí, una inmoralidad directamente. Porque la obsesión como político debería ser que esa persona vuelva a estar adentro del sistema para que sea libre y tenga un salario digno, ¿no? Que vos mientras tanto, lucrás que con un el seguro pobre. de desempleo que tendría, en el mientras tanto, un seguro de desempleo que tendría que Sí, haber. pero a ver, no, lo que digo es, el plan social es una cosa. Ahora, que vos armés una arquitectura empresarial prácticamente del pobre, es una cosa, es una inmoralidad, Eddie. Ahora, José Luis, Marcela, al mismo tiempo, Rosario. políticamente es algo muy difícil de desarmar esto, digo, porque Ahora que lo armaste. porque digo, el poder organizacional que tienen es impresionante y eso tiene que ver porque tienen dinero, digamos, porque Ay, vienen pero- recibiendo dinero, porque sin ese dinero no podrían pero- montar esto. Digo, te pregunto políticamente, ¿cómo lo encaras Bueno. el tema? Porque si vas al choque de frente, corres un riesgo también. Mira, el gobierno hoy despejó la autopista, por ejemplo. Después de 2 años Sí. de paviar, así como cerró el acuerdo con el fondo, en 15 días, en horas sacó a los que estaban cortando la autopista. Pero una O cosa sea, es despegar la cuando autopista y hay otra cosa es voluntad- sacarle los Ahora, planes. José, No, para eso no hablo de sacar los No, planes. a Hablo- las bien el gobierno organizaciones, ahí. a las organizaciones. no, digo, yo creo sacárselos a las organizaciones hay que darle 0 pesos. El plan es para el que quedó afuera del sistema. Es para la persona que la Argentina esta que destruye vidas prácticamente, quedó afuera del sistema. No es por la organización social. José Luis, No puede ser ¿sabés eso. qué? Ayer generó polémica un dirigente con el que vos hablás y que incluso se puede pensar en una alianza, que es Javier Milei, que dijo que si él llega a la presidencia va a conservar los planes sociales. ¿Vos coincidís con esto? A ver, es de puro sentido común. Vos no podés llegar a la presidencia y decir cuántas personas
cobran un beneficio social. A ver, el Estado emite 25 millones de cheques aproximadamente, que deben ser para 5 millones de adultos, y eso se distribuye a la familia. Vos no podés llegar y decir, che, los 5 millones de personas que reciben un plan, a partir de mañana, 0. Claro. Pero vos tenés que tener un plan para que esos planes se transformen en trabajo genuino, y eso demora un montón de tiempo. Entonces vos decís, ¿cómo lo recortás a esa frase? Si la querés recortar con mala leche, decís, quiero mantener los planes. Si la cortás con buena leche, decís, no, mirá, vos no podés sacar los planes en 2 minutos, sí tenés que ser obsesivo en diseñar un programa para que el plan se transforme en trabajo genuino. Y eso demora un montón de tiempo, seamos realistas. Porque la gente que quedó fuera del sistema es una gente que hoy, 10 años después, viste, vos tenés que capacitarla, ¿Y no es lo que está haciendo ahora el gobierno? A la empresa tenés que darle un beneficio que es que no pague aportes patronales durante un tiempo. ¿Perdón? ¿No es lo que está haciendo incluso ahora el gobierno, que dice no hay más alta los planes sociales? No, a ver, no hay más planes sociales es una cosa. Ahora, quitar los planes es otra cosa. O sea, una cosa es decir, no hay más, pero vos decís no hay más, ¿con qué perspectiva no hay más? Hemos firmado un acuerdo con el fondo que destruye el mundo del trabajo, que es la única esperanza que puede tener esta gente. Te doy vuelta a la pregunta de Rosario, José Luis. ¿Está bien que el gobierno haya anunciado que a partir de ahora no se dan más planes sociales? Y lo sumo con esto, ¿está bien que el gobierno haya tomado la decisión de desalojar la autopista hoy? Está bien que el gobierno haya tomado la decisión de despejar la autopista, porque también hay gente de trabajo a la cual esta gente que acampa le está arruinando la vida, gente que no llega al laburo, llega tarde, etcétera, etcétera. Así que para mí es inaceptable el acampe, es inaceptable el corte de calles. Y con respecto a la otra pregunta tuya, de cortar con los planes sociales... A partir de ahora no hay más. ¿Cómo? A partir de ahora no hay más planes. Tuya, está bien, pero vos podés decir, no hay más. O sea, la misma gente que dice que no hay más, de nuevo, ¿cómo lo recortamos a esto? Esper dice, sí, está bien, no hay más. Está bien, pero armaste un plan económico de merda con el Fondo Monetario que no le da ninguna perspectiva a esa gente para vivir otra cosa, porque este programa con el fondo va a destruir el mundo del trabajo. O sea, también, vos lo que estás diciendo es que va a haber más. Claro, va a haber más. Ahora Va a haber más problemas de este tipo para solucionar con planes. Perdón. En el medio, digamos, uno entiende que están, lo mismo ellos lo reconocen, que están organizados estos acampes, pero también la verdad es que la Argentina es un país en donde tradicionalmente los políticos reaccionan cuando la calle se pone caliente. Ha reaccionado hasta ahora, Luis. ninguno. ¿Quién ha salido a dar la cara de digo, todos? No, una reacción en términos de tratar de tener una respuesta. Estamos por tocar un 5,5% de inflación de alimentos. Por lo menos las consultoras privadas avisan que ese va a ser el número de remarcación de precios de alimentos de marzo. La mirada sobre abril no es mejor. Entonces, ¿el gobierno qué hace? No hace nada en términos comunicacionales o en términos de políticas hasta que pasan estas cosas. Entonces, como hay un acampe de 25 horas, la respuesta inmediata es un bono para los jubilados. En rigor, lamentablemente, lo que termina sucediendo es que si no hay calle tomada o no hay una manifestación o no hay cacerolas en Plaza de Mayo, los políticos no reaccionan. No, pero espera. ¿Por qué es así? A ver, que la política es parte del problema y no de la solución, no hay duda, lo acabo de decir yo, además de un empresariado prebendario y un sindicalismo mafioso que son sindigarcas, ya lo dije. Porque ahora, ¿qué nos queda si no? sobre esto, vamos a ser coherentes, Marcela, si el acampe no tiene nada que ver con cuestiones del plan social, sino cuestiones de la unidad ejecutora y la pelea si le saca al pueblo obrero, evidentemente esto está armado. Está armado, esto no es que es un reclamo por más planes o más plata o menos esto, es traspaso de unidad ejecutora, es lo que contaba ella recién. Entonces, acá el político no está reaccionando nunca, pero esto es una cosa armada. Es más, hay una chica que hablaba de la coordinadora. Sí, o sea, esto está armado. Sí, ellos reconocen que Por eso están repito, coordinados. Esto se le ha vuelto en contra al propio kirchnerismo que hizo de la pobreza No una solo está cultura armado, del plan. está cada vez más armado y más organizado. Sí. Lo que para mí no es el problema, es la consecuencia. O sea, si vos Pero, estirás pero, esto no hay duda, eternamente en el tiempo, lo estamos y cada vez hablando. va a haber más. Lo estábamos hablando, recién lo contaba ella, cómo se pelean los intendentes por quedarse con los pobres. Es una cosa de loco. ¿Entendés? Estamos asistiendo al delirio y no nos asustamos en algún lugar. Todos pelean, dirigentes sociales, intendentes, gobernadores. Es un delirio. ¿Cómo puede ser que vos tenés que estar obsesionado como político, salvo que seas un hijo de puta? La guerra por el control realmente, político de los pobres. Le voy a decir con claridad, salvo que seas un hijo de puta, vos tenés que estar obsesionado por sacar a esa gente de ese lugar y que tenga un trabajo digno. Ahora, no
pelearte para ver quién se queda con el pobre. Es una cosa de loco lo que estamos sintiendo. Es demencial. Ahora, lamentablemente tengo que decirle que el mismo gobierno, o el mismo sistema que dejó morir gente en el medio de la pandemia para preservar la relación con Rusia y China, en lugar de tirarte de cabeza a comprar la Pfizer, ¿no? Son los mismos, en definitiva. Hay un tema. Tiraste toda la estante. No, bueno, pero que son entró los el mismos elefante tipos. al bazar y lo tiraste todo. Hay Recién un vos tema que es planteabas el tema de que hay un transversal a corset. todos. Perdón, hay un tema que es transversal a todos, José Luis, que lo que se está degradando es también la matriz de la ganancia. Porque incluso la matriz de la ganancia argentina no da ganancia. Y quizás incluso, y hablando, y yo tomo lo que vos estás diciendo, es cierto que hay empresarios que ganan dinero, pero incluso los que ganan, cuando vos mirás los balances y que no los tergiversan y uno apuesta que ganan menos. Para mí el empresario está bárbaro que gane plata. Lo que yo digo es que ganar de manera competitiva, no prebendaria. Eso es lo que digo. Lo que quiero decirte es que se ha achatado todo tanto que ni siquiera el que más tiene ya tiene tanto como tenía hace un tiempo. Totalmente. Y en rigor, ese que es el que más tiene, que tendría que tener un incentivo o incluso la obligación de dar empleo en blanco, no lo da. Y de esto se trata nuestra encuesta del día. La sensación térmica que venimos viendo con Eddie y con todo el equipo, con las encuestas que leemos, es que realmente se está complicando mucho también mantener el estilo de vida de los que más tienen, de la clase media trabajadora, y ni que hablar de los más surgidos, de los que menos tienen. Nuestra encuesta del día, para que participes en nuestro programa, es esta pregunta. ¿Tuviste que recortar tus gastos este año por el costo de vida? No importa de qué parte de la sociedad estés, si sos clase alta, clase baja, clase media. ¿Tuviste que recortar tus gastos este año por el costo de vida? Vas a Twitter, @a24.com, y votás por sí o por no. La pregunta que te contaba Marcela, ¿tuviste que ajustar tus gastos últimamente por el costo de vida? Sí, votemos. No hay duda. Podemos votar. Sí. Esper dijo que sí. A ver qué da. Yo pongo sí. A ver, votemos. Creo que todos, arrancamos y en se este puede estudio, seguir. yo miro para atrás, nuestros compañeros Bueno, ahora están lo diciendo vamos a que tener. sí con la cabeza. La realidad es que, por eso yo digo, cuando miramos y se van buscando culpables, es cierto, hay muchas cosas que corregir, pero está todo tan mal que hasta los que más ganan, cuando muestran sus balances, Ahora, no son los mismos balances que hace unos años. pero Y esto es tremendo también. Simplemente para llevar un poco, yo te diría, no de esperanza objetiva, no de venderte humo. La solución está al alcance de la mano, pero lo que hay que hacer acá no es más que lo que hacen los países donde la gente vive bien. Y la verdad, cada vez tenemos más vecinos en el vecindario de América Latina viviendo mejor que nosotros. Uruguay, Paraguay están haciendo cosas donde la gente empieza a vivir razonablemente bien. O sea, no tenés que irte ya a Suiza, Suecia, Estados Unidos, ¿no? Tenés que irte acá al lado ya. ¿Entendés? ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos hacer algo razonable? ¿Cómo puede ser que pensemos que invertir la plata donde quiera, si es blanca, por lo menos sea fuga? Donde para bajar la inflación hay un cavernícola como Feletti que quiere controlar precios, ahora 2, etcétera, etcétera. Que te vendan el pescado podrido del Estado presente, un Estado que es un paredón que hace inviable a la Argentina. Que los sindicalistas te hablan de justicia social y hay 6 millones de trabajadores trabajando en negro, ¿me entendés? O sea, nos comemos todos los pescados podridos, así es difícil salir. Ahora, si vos decís, che, hay que modificar las leyes laborales, hay que reducir el tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos, que las empresas nuestras compitan con el mundo, eso es lo que hace el mundo que prospere. Estás hablando de política, estás hablando de un cambio de clima, tal vez, de decir, pongamos las cosas sobre la mesa. Yo me metí en política solo para usar a la política para cambiar al país, no me interesa la política en sí misma. Por eso, déjame que, viste, acá estamos haciendo la tapa de PQS, para que sepas todos los días, viste, yo vengo hace años haciendo tapas de revista. Ponés la tapa. Esas cosas. Y la tapa de hoy tiene que ver con algo que se conoció ayer, que es una convocatoria que hizo Sergio Massa para una Moncloa, un pacto de la Moncloa en la Argentina. Y ahí tenemos, tras el éxito de Massa, el equilibrista, que fue la tapa que le dedicamos a Massa cuando estaba tratando de juntar todos los votos en la Cámara de Diputados para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora hicimos, no se ve el título abajo, está un poco larga la tapa puesta de arriba abajo, construyendo el gran Moncloa Nacional Argamasa. Argamasa es una mezcla que no tiene cemento, ¿viste? Es cal, arena y agua. Es buena para la construcción, sirve para edificar una pared. El tema es que tenés que andar con mucho cuidado porque se te puede venir todo abajo en cualquier momento. Yo le bajaría un poco el precio de esto de la Moncloa. Esto no es una Moncloa. Ahora esa era la pregunta porque estás hablando de política. Déjame que termine de presentar la tapa. Sí.
La semana que viene, y esto te va a involucrar, la semana que viene empiezan las convocatorias por parte del presidente de la Cámara de Diputados a todos los presidentes de bloque para sumarse a una mesa de diálogo donde se le va a pedir que acerquen propuestas de discusión para llegar por lo menos a cinco políticas de Estado que no tengan que ver con la coyuntura, que se salgan de los nervios del día a día, de la campaña electoral del año que viene, 5 cosas que necesita la Argentina en materia educación ampliamente, vivienda, transformación de planes sociales en empleos genuinos, nuevos focos de producción y exportaciones. Esos son ampliamente los temas que se van a plantear. Te vas a enterar por una carta formal la semana que viene. Bueno, bienvenido, del presidente bienvenido de la a Cámara la de convocatoria Diputados. al diálogo. Está buenísimo que dialoguemos en un país prendido fuego desde el punto de vista socioeconómico, con una política que la sociedad la ve cada vez más inviable e impresentable. Yo he visto encuestas últimamente que la verdad para cualquier político es realmente muy preocupante. La gente, con toda la razón del mundo, ve a la política casi peor que al sindicalismo. Mirá qué malo el sindicalismo nuestro, ¿no? Los Moyano y compañía. Yo Ahora, me voy a acercar. porque la gente la ve peor a la política, o igual más de mal, es horrible. Sí, así pueden ponchar bien la tapa. Te escucho y me gustaría, si podemos, el trabajo de Eddie fue fenomenal hoy porque tiene un metamensaje, ¿no? La tapa tiene a Massa y el metamensaje es, la primera fue exitosa, la primera misión de Massa fue exitosa, finalmente logró que saliera ese consenso, claro, del acuerdo por la renegociación de la deuda. La incógnita es si esta segunda propuesta que le está haciendo públicamente será exitosa o no. Estaría bueno poder ponerla a pleno. Ya no es votar una medida, sino que es ponerse de acuerdo en una agenda de futuro. Y ahí está la duda, ¿no? La dirigencia política argentina está madura para poner sobre la mesa temas que vayan más allá de la disputa electoral, porque encima cada día que te acercás más al 2023 se acercan más las elecciones y eso hace más difícil la conversación, ¿no? Mira, para mí el tema político es es muy fácil, porque yo me metí en política para usar a la política para tratar de aportar a la solución que tenemos los argentinos. O sea, a mí no me interesa en sí la política, para mí es un medio nada más. Entonces, ¿qué voy a proponer en esa mesa de diálogo? Lo que vos me escuchaste cuando fuimos compañeros de Animales Sueltos y lo que dije 30 años en el llano. En Argentina es inviable así, con este tamaño del Estado. Si vos querés, agreguemos la educación también, la seguridad, la vinculación de Argentina con el mundo, las exportaciones, tenemos que cambiarlo todo a eso. Y voy a decir lo mismo. Pero lo que te va a pedir el presidente según la información que tenemos, ¿no? Porque eso es lo que viene desde la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, lo que te van a pedir seguramente la semana que viene es que, por carta formal y con todo el matantirulirulá de la institucionalidad de la democracia argentina, que acerques las propuestas que a vos te parezcan para esa conversación. Sí, está en la plataforma electoral nuestra, así que vuelve a ser fácil. La 1, la 2, decinos cuáles son las propuestas que vos decís, esto si no lo discutimos la Argentina no sale. Para mí un tema crítico es la vinculación de Argentina con el mundo. Argentina no puede seguir pensando que es viable usando al mundo como prestamista. No podemos seguir toda la vida como manguero del mundo. El mundo es una oportunidad para comerciar, para vincularte, para aprender del mundo, exportarle cosas, importar cosas. Eso para mí es crítico, es central, central. Es más importante, o sea, de eso, si vos tenés claro eso, del resto necesitas hacerlo para que eso sea viable. Y eso es lo único que te va a hacer un país razonable, el comercio con el mundo. ¿Me entiendes? Todo lo demás es funcional, es como la dolarización. Mirá, discutamos la dolarización si querés, pero la verdad, las cosas que tenés que hacer para poder dolarizar sin crisis son las mismas cosas que tenés que hacer para que el peso sobreviva, para que si adoptás el euro como moneda, el euro sobreviva. Entonces, lo primero es lo que tenés que hacer para que cualquier sistema monetario sobreviva. Las cosas que tenés que hacer para poder vivir son funcionales al comercio. Ahora, para poder vivir tenés que José comerciar. Luis. A ver, vos sos periodista, vendés servicio de periodista, yo soy economista, vendía servicio de economista, ahora soy diputado. Los chicos son, manejan la cámara, venden servicio de cámara. Entonces, si todos vivimos de venderle algo a alguien, el país tiene que vivir de venderle a un tercero algo. Ahora va a tener que comprarlo algo al mundo para que te compren a vos. Ahora nosotros estamos más cerrados que culo de muñeco. Pero hay que rediscutir la matriz productiva de la Argentina. No, más que rediscutirla, directamente es abandonar la sustitución de importación y abrirte al mundo. Cuidarás a tus empresas de otra manera, diferente a matar el perro de la competencia para que se acabe la rabia del riesgo que algunos sectores se tengan que reestructurar.
Ahora, Yo y tengo el mundo una es inquietud. difícil conseguir plata. ¿Te va a ¿Eh? apoyar a que vos produzcas lo que va a competir con el ¿Cómo? mundo? Perdón, de nuevo. Este mundo donde es difícil conseguir plata, ¿te va a apoyar para que vos produzcas aquello que es competitivo con lo que No produce tengas el mundo? duda, no tengas ¿Sí? duda. ¿Por Hoy qué? Argentina está desperdiciando qué, una José oportunidad Luis? extraordinaria que es, no, de hoy para mañana, nada, es fácil, pero con estos precios del gas, con estos precios de la energía, con estos precios de la soja, en Argentina están apuntando con una pistola a los productores de gas, a los productores de petróleo, a los productores de alimentos, porque son caros, ¿viste? Argentina podría tener precios razonables, sin retenciones y haciendo explotar su producción de alimentos, de gas, de energía. Es una cosa de loco lo que hacemos. Sí, ¿Me por ahí dejas la hacerte primera una política pregunta? de Estado debía ser, Un momento, por hagamos favor. el gasoducto. Un momento. Digo, Claro. utilizaste la palabra crisis. Déjame volver ahí, porque si no pasa y mucha gente se pregunta si no estamos en una crisis. ¿Qué es crisis? Crisis es... ¿Qué es crisis? Porque Mira, yo tengo 60. tenemos 25 horas, perdón, digo, nada virulento, ¿no? Sacando No. de lado la violencia, porque hemos tenido situaciones críticas en Argentina donde hubo Sí. violencia. ¿Pero qué es crisis? La mitad de la gente es pobre, tenés 25 horas de acampe, tenés un 5,5 de inflación de alimentos, hace años que no crece el empleo, hace años que no crece la generación de salarios por encima de la inflación. Mira, ¿Qué sería esperar una crisis? Yo tengo 60 años, nací en el 61. Así que yo, del 61 por acá, ha habido 6 crisis. Prácticamente viví con la Argentina en crisis. ¿Qué significa crisis? Es esto que estamos viviendo hoy. Estamos en una crisis Sí, entonces, ahora, en rigor. ¿puede ser peor esto? Sí, claro que puede ser peor. O sea, si vos le seguís errando, va a terminar con la inflación en 3 dígitos, no 2, sino 3, o bordeando los 3 este año, con lo cual va a tener un estallido de la pobreza, no va a cumplir la meta con el fondo, va a tener que empezar a pedir waivers y rediscutir todo de nuevo. O sea, ¿todo puede ser peor? Sí, claro. Por supuesto puede ser peor. Ahora, insisto con esto. Ojalá que cuando nos sentemos a conversar con el presidente y el resto de los partidos, lleguemos a consenso de que hay cosas que no podés discutirlas ya. Porque Argentina ya a esta altura está discutiendo como la ley de gravedad. ¿Qué hace falta para que sepas que la inflación es un fenómeno monetario? No sé, ¿qué te tiene que pasar? ¿Qué nos tiene que pasar para saber que es inviable un control de precios para frenar la inflación? A ver, es cierto que te crecen alimentos, pero te crecen restaurantes, hoteles, los útiles escolares, te crece todo porque tenés inflación. La inflación vos no la controlás yendo a punta de pistola al que produce alimentos para que retrotraigan los precios al día de marzo, que no lo van a ¿Lo retrotraer. escuchaste a Feletti hoy? ¿Eh? ¿Lo escuchaste a Feletti? Cuando dijo que no es mago. Yo te invito, si lo tenemos, chicos, a compartir venga, lo que Feletti. dijo hoy. Digo, Feletti hoy es uno de los hombres muy mirados dentro del gabinete. Pareciera ser que se perfila como uno de los alfiles económicos de esta gestión. Muy importante muchas veces ¿sí? discutiendo Bueno, incluso las políticas encomendemos del nuestro ministro alma a de Dios, Producción. entonces. ¿Qué como conclusión de la discusión con Cristina? Digo, Ajá. porque si el plan A era Guzmán, el plan B quizás sea a quien vamos a escuchar ahora. Mi lugar de la Secretaría y lo que corresponde en misiones y funciones es, hay 2 tipos de inflación microeconómica. La inflación monopólica, que para eso intervenimos en las góndolas, con las canastas, y la inflación internacional, que es el famoso desacople que se materializa a través de las retenciones, aunque pueda haber otros instrumentos. Y en ese marco discutimos. Ahora, milagros uno no hace. No sé qué le causa gracia, a mí no me causa gracia, no sé si te causa gracia a vos. Ah, es un ignorante supino, porque la ignorancia supina es la ignorancia que viene por que sos un holgazán para informarte y estudiar. Fíjate los 2 disparates que dijo Feletti, la inflación de góndola y la inflación internacional. ¿Cómo que hay inflación en la góndola? ¿De dónde sacó que hay inflación en la góndola, Feletti? ¿Dónde está la teoría probada de la inflación de góndola? ¿Entendés que es ridículo lo que dice este hombre? Y la inflación que él trata de matar importada con el desacople de los precios a través de las retenciones. Toda la vida hicimos esto, de meter retenciones para desacoplar precios de afuera con los de adentro. Y fracasó siempre. Por eso te digo, ¿qué necesitamos para darnos cuenta que lo que estamos haciendo es un fracaso? Yo no sé qué necesitamos ya. Pues ya tenemos la mitad de la población pobre, 6 millones de trabajadores precarizados, 4 millones viviendo en villa. El Estado emite 25 millones de cheques todos los meses para atender urgencias. Ahora, vos gobernás mañana. No entiendo Vos qué gobernás necesitamos. mañana. ¿Qué cable cortás para que la gente no esté corriendo atrás de los precios? Bueno, dado que la inflación, vos me tocaste precios es inflación. La inflación es un fenómeno monetario, ¿sí?
Es como el precio de la papa. Si a vos te sobran papas, si te sobran papas en el mercado de papa, ¿qué va a pasar con el precio de la papa? Va a caer, ¿no? Si te cae el precio de la papa va a comprar menos manteca, menos fideo, menos, no sé, el resto, ¿no? Sobran papa, la papa compra menos cosas. Cuando te sobra dinero, el dinero compra menos cosas, eso es la inflación. Entonces la inflación es un fenómeno monetario como el precio de la papa. Entonces, ¿me entendés? Yo no puedo creer que haya gente que puede pensar que la inflación no es un fenómeno monetario. Pero esto es ciencia, no es derecha, izquierda, es ciencia nada más. Está probado en el mundo. Entonces vos tenés que actuar en el mercado de dinero. Oferta de dinero, demanda de dinero. Oferta de papa, demanda de papa. Para que el precio de la papa deje de caer, o sea, para que el dinero deje de caer en su poder de compra, que deje de haber inflación, tiene que bajar la oferta y subir la demanda, ¿no? Lo mismo que con la papa. Entonces, la oferta, ¿cómo la bajás? Achicando el gasto público, porque la gente no da más de pagar impuestos, tenés que bajar el déficit. Entonces, ¿tenés que reducir ministerio? Sí, de 21 a 8. ¿Tenés que mandarle menos plata con participación a las provincias? Sí, que las provincias bajen el gasto público. ¿Tenés que repensar cómo dar los planes sociales? También tenés que repensarlo. ¿Qué es esto de andar jubilando gente sin todos los aportes? Alguien paga eso, vos lo pagás vos, lo pagáis, se lo pagan todos los que laburan. Entonces, la oferta para que el precio de la papa deje de caer, o sea, para que el dinero deje de caer en el poder de compra, que haya menos inflación, es un tema del gobierno, particularmente fiscal. Y la demanda, o sea, vos tenés que lograr que la gente tenga ganas de quedarse acá, de invertir acá, de disfrutar de la Argentina, no de mandar la guita afuera, eso no es fuga, te repito, por lo menos el blanco. Tenés que tener demanda de dinero para que el precio de la papa deje de caer, o sea, para que deje de haber inflación. Entonces vos tenés que ser creíble. Entonces, ¿qué tenés que hacer para cortar con la inflación? Lanzar un plan de reforma estructural muy fuerte de todo el Estado, y tiene que haber consenso sobre eso. Y la otra cosa, tenés que transformarte en un país, darle alguna señal razonable. Darle alguna señal razonable al mundo. O sea, dejá que coquetear con Putin, con China. Empezá a mandar alguna señal a Occidente, el mundo al cual vos pertenecés, ¿viste? Con la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario no alcanza. No, para nada. Bueno, para hablas nada. de economía y tenemos información urgente porque pasan cosas. Rosario. Hace minutos nada más, en el 5º piso del Ministerio de Economía, se reunieron y están reunidos el ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, Claudio Moroni, ministro de Trabajo, con Funes de Rioja, titular de la UIA, Carlos Acuña, Héctor Daer y Andrés Rodríguez, sindicalistas. ¿Por qué? Precios y salarios. Una reunión de urgencia se está llevando a cabo ahora en el Ministerio de Economía para tratar el tema que el presidente Alberto Fernández le encomendó al ministro de Economía. Precios y salario se está discutiendo a esta hora en el Salón Scalabrini del 5º piso del Ministerio de Economía. Una de las consignas que llevaba el gobierno este año, Ro, era que el salario por lo menos le empatara a la inflación, no ganarle, por lo menos empatarle. Por supuesto, el salario de aquellos que tienen una organización sindical que los pueda respaldar. Hay una matriz, lamentablemente, de empleo cada vez que se va acrecentando más, informal o de doble Que no lo caja, representa que no nadie. tiene representación. Hoy con una persona que está en una empresa y me contaba un dato que me llamó mucho la atención, que los propios gremios, no solo los empresarios, los propios gremios estaban apurados en cerrar las paritarias. Quieren sacarse de encima este escollo, este problema. Indefectiblemente va a haber revisiones, porque todas las cláusulas que se firman tienen una renegociación, pero quieren sacarse por lo menos el problema de que sea 50 y no 60 el porcentaje inicial, ¿no?, acordado. Cuando uno ve esta situación de los gremios, ¿te lleva a algún otro momento histórico? Gremios que se reúnen con el gobierno y bases que se sienten poco representadas. Ya hace rato que pasa esto. Sí. Seguramente las bases son las que llevan a los gremios a tratar de cerrar paritarias hoy y no cerrarlas a mitad de año con una inflación anualizada arriba del 60-70%. Esto viene ocurriendo desde hace muchas décadas ya. Digamos, en general, como cuando lo que hablábamos antes, ¿no? La corpo empresaria, la corpo política, la sindical se ha ido desenganchando de los problemas de la sociedad. Por eso son corporaciones. Pasan a defender los intereses de ellos mismos, desconectándose de los intereses primarios que tenían, ¿me entendés? O sea, vos hablas con un empresario hoy
y muchos te dicen, prefiero negociar con la mafia de Moyano a que haya muchos gremios compitiendo por la defensa de los derechos de los trabajadores camioneros. Bueno, entonces el problema es del sindicalismo, pero también del empresario que prefiere negociar con mafias unipersonales en lugar de negociar con varios gremios. ¿Qué expectativas te genera una reunión como la que acaba de informar Rosario Yerdi que se está dando en economía ahora? No. Van atrás los acontecimientos, te repito, la inflación no te sube, la Copal es de alimentos, está bien el presidente de la UIA, pero al mismo tiempo es la Funes de Rioja. Claro, Funes de Rioja. Tenés un problema de inflación, no de sube el precio de los alimentos solamente, te sube todo sube. Entonces vos tenés que atacar ese problema como hablábamos antes, no acordando precio y salario. Esto lo venimos haciendo pero no sé, desde antes que yo naciera, creo. ¿Por qué pensás que el gobierno no lo hace? Yo entiendo todos los argumentos, pero tampoco el gobierno quiere que le estalle la inflación porque evidentemente tienen la dirección de querer ganar la próxima elección. Quiere el peronismo quedarse. Entonces, en rigor, si hay que recortar el gasto, ¿por qué no lo hacen? Si es tan simple. No, es que no. A ver, yo lo he escuchado a Guzmán personalmente 2 veces en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando presentó el presupuesto 2022 y cuando vino a defender el acuerdo con el fondo. Guzmán tiene una concepción absolutamente equivocada de por qué tenemos inflación. El fondo se la compró para sacárselo de encima a Guzmán, la multicausal. No, ¿qué multicausal? Entonces, mientras Guzmán siga creyendo en la pavada, que la inflación no es como el precio de la papa, y crea que el precio de la papa más sumado al precio del té y del café, no, que tiene que ver con el precio de la papa solamente la inflación, y vamos a tener con el problema de la inflación, vamos a tener 200 reuniones. Entró con fuerza en el sector político ampliamente al que vos, político ideológico, digamos, al que vos perteneces, con Milei, con Macri dentro de Juntos por el Cambio, hay polémica dentro de los propios aliados del PRO. Shock dolarizador para la Argentina para resolver este tema. No lo veo. No me parece que eso es poner, para mí eso es como es poner el carro delante de los caballos. Vos tenés que hacer las cosas necesarias para que funcione cualquier sistema monetario, cualquiera. Y las cosas que tenés que hacer para que te funcione cualquier sistema monetario, dólar, euro, guaraní, peso, cualquiera, son cosas que son las que tenés que poner sobre la mesa, no el sistema monetario. Vos tenés que poner que es inviable una Argentina que siga endeudándose con el mundo, un Estado con este tamaño, un sindicalismo como el que tenés. Esas son las cosas que hacen viable cualquier sistema Entonces monetario. no hay terapia de shock posible, porque vos lo que estás manifestando son todas reformas que llevan un tiempo. Sí. No hay shock posible. Alguna no hay cosa podrá hacer de shock, pero el grueso son reformas estructurales profundas. Ahora, eso tenés que lograr consenso en eso, un presidente que lo comunique bien por cadena nacional, tenés que lograr que todo el mundo esté encaminado ahí, metiéndole miedo con muchas cosas objetivas. La gente está hartándose de manera creciente. Si un político hoy, un político profesional, de los que han vivido toda la vida de la política en un país que se fue a la mierda. Ese hartazgo, ¿qué ves vos? Bueno, yo he visto encuestas con mucha preocupación, no sé, gente que la mejor imagen hoy la tiene la Fuerza Armada. ¿A vos no te da miedo eso? A mí sí me da miedo. O sea, hay gente que está tan podrida de lo que está pasando que ve a la Fuerza Armada con muy buenos ojos respecto de la justicia, el sindicalismo, el empresariado, la política. Sí, estamos cumpliendo 40 años de que Galtieri nos mandó una guerra criminal dentro de una dictadura más criminal que Galtieri. Mirá que yo creo que hay que tener Fuerzas Armadas, ¿no? Hay que tenerlas. Ahora, que la gente en esta coyuntura tan jodida vea con buenos ojos a la Fuerza Armada es un llamado a atención, ¿no? De decir, yo banco la Fuerza Armada, yo, José Luis Cepeda, la rebanco. Ahora, que la gente lo vea como algo, como con una mucha mejor imagen que todo lo que tiene que ver con la institucionalidad democrática es peligroso. O sea, ahora, desde si no se cagan con esto, ¿viste? Ya no sé. Desde el oficialismo y un sector de Juntos por el Cambio también sostienen que el crecimiento tuyo o de Milei también tiene que ver con este fenómeno donde se prestigian más las Fuerzas Armadas. No, bueno, pero no sé, entiendo que es una moneda con dos caras, pero a ver, yo soy el que menos te va a bancar un golpe de Estado si eso es lo que querés bordear. No, vos. digo, yo creo lo que se ve como efectos del fenómeno que vos mismo estás describiendo. No, yo diría, la gente está recontrapodrida de un sistema, que no es solamente de políticos, es de empresarios prebendarios, es de un sindicalismo delincuente. Está harto de eso, está harto de que se la fumen en pipa, está harto de la Argentina devorada, mi primer libro. En algún lugar
el hecho que políticamente nosotros, de ser chiquititos en 2019, pero mucho comparado con lo que veníamos siendo antes, hoy seamos una amenaza para el sistema político que ha arruinado al país, no para la democracia, sino para el sistema político que nos ha arruinado, puede ser que tenga que ver con el hartazgo que tiene en general la gente de la clase política y por eso ve bien la Fuerza Armada. Ahora, yo no tengo nada que ver con eso, digamos, ¿no? No tenés la marca de la gorra, ¿no? Pero sí es cierto que los liberales representan un discurso distinto al sistema que se viene aplicando. Pero que tiene que sí, a ver, yo te repito, yo dije 30 años de lo mismo, soy político, sigo diciendo lo mismo. Bueno, evidentemente eso hoy paga políticamente cuando hace 15 años no pagaba. Con Menem pagó. ¿Eh? Con Menem pagó. Sí, bueno. Y Alzogaray dentro del gobierno de Menem. Sí, sí. Se lo fagocitaron, ¿no? Después. Acá lo que hay que evitar es que esta idea de sentido común que representamos los liberales sea fagocitada por el sistema que nos arruina, porque el negocio del sistema es fagocitarte para que el sistema siga. Pero volverías a ese esquema. Macri lo planteó, ¿no? Sí. Dentro de muy poco vamos a estar reivindicando como nunca a Carlos Menem. No, a ver, para no poner nombres propios, porque los nombres propios te desfiguran las discusiones, hay que hacer las cosas que hace el mundo donde la gente prospera. Comercio, honestidad, a ver. Las alianzas políticas, José Luis. Chicos, el Estado tiene que tener. Déjame hablar un poquito del tamaño del Estado, porque se banaliza un poco esta discusión. Cuando vos miras los números, 60 años de Argentina, desde que hay datos fiscales de gasto público hasta acá, que son comparables, Argentina con el kirchnerismo armó un paredón que se nos viene encima de un tamaño del Estado que es impagable, y con esto va a fracasar dolarización, el guaraní, el sol peruano, van a fracasar todos los sistemas monetarios, va a fracasar cualquier sindicalismo, va a fracasar cualquier intento de vincularte con el mundo razonablemente. Es impagable este tamaño del Estado. No puede haber otra discusión que no sea cómo lo achicamos desde hoy en adelante. No puede ser si lo achicamos o no. No, tenés que achicarlo porque no hay nadie que lo quiera pagar. El contribuyente argentino está harto de pagar impuestos. Desde afuera no te prestan, salvo el fondo que es una cooperativa de países. Vos decís que eso no puede ser inmediato. ¿Cuánto demandaría el achicamiento del Estado que vos pensás? A un lugar en razonable. Términos realistas, sin que vuele por el aire todo. A un lugar, bueno, espera, vola por el aire. Vola por el aire, estamos volando por el aire cada 6 años por culpa de ese tamaño del Estado. Es al revés, en realidad. Pero yo comprendo que vos tenés que plantearte probablemente una regionalización del país, una desmunicipalización. Hay muchos países donde vos tenés una municipalidad y varios pueblos alrededor de esa municipalidad. ¿Por qué cada pueblo tiene que tener su municipalidad? Porque cada pueblo con una municipalidad es intendente, viceintendente, el consejo deliberante, el hospital del municipio. A lo mejor no da la Argentina para eso, a lo mejor no da la Argentina para 24 provincias. A mí me parece inmoral que el pobre del conurbano bonaerense, cuando va a comprar leche, le cobran el 21% de IVA siendo pobre, y parte de ese IVA vaya un impresentable como Infran en Formosa o otro impresentable como Capitanich en el Chaco. Si el Chaco y Formosa no se pueden bancar la estructura estatal con mucho impuesto propio, y van a tener que regionalizarse, ¿viste? Porque acá hay gente de laburo que no da más de pagar impuestos para bancar a Infran y para bancar a Capitanich. Lo que pasa es que para llegar o acceder a determinados lugares a veces se necesitan alianzas políticas. Vos, por ejemplo, decías, esto que armó el kirchnerismo, que es lo del gasto público, Sí. es difícil de desarmar. Es difícil que el kirchnerismo, de su concepción, que no lo ve de esa manera, No. recorte esto. Está bien, Entonces, vos estás Marcela, dispuesto... nosotros los liberales Sí. somos 10 veces más relevantes desde el punto de vista de la discusión pública que el número que tenemos en el Congreso. Te entiendo, pero por eso, ¿No? a eso iba. ¿Estás dispuesto, por ejemplo, acá Milei lo dijo, a hacer alianza con Mauricio Macri para poner un límite al kirchnerismo? No, yo soy anti, no soy, en esta coyuntura ser anti, no. Si vos me decís, hagamos una mega alianza a partir de 4 o 5 reformas, o las 5 reformas, vos dijiste que Massa va a proponer Dice 5 o 6, un puñado. 5 temas clave, mirá, vamos, pero con el mago sin diente me lío yo. Pero vamos a acordar las cosas que hay que hacer. No la boludez, me lío con fulanito porque me gusta, no me lío con este porque no me gusta. A ver, ¿quién banca las 5 cosas que hay que hacer en Argentina? Eso es lo que a mí me importa. Sí, pero perspectiva 2023 son nombres que se juegan y no es lo mismo una mirada de un frente en donde uno pueda pensar Macri, Bullrich, Milei y Espert que vos Pero por yo digo, afuera. a ver, Macri, Bullrich, Milei, yo sí, obviamente. Vos sí. ¿Están dispuestos a hacer la reforma que Argentina tiene que hacer para que no terminemos comiendo rebanada de te dicen viento que todos? ¿Eh? ¿Y si te dicen que sí?
podría evaluarlo, ahí sí. Pero si dicen que sí a eso, ir a boludear para ir contra el kirchnerismo, como fue la alianza contra Menem y el Cambiemos contra Cristina, no, eso no me interesa a mí. Yo uso la política para cambiar el país, desde el lugar que sea. Hoy diputado, el día de mañana no sé qué seré. Pero si nos acordamos un programa, sí, hasta con el mago sin dientes. Hay analistas del marketing político que vislumbran un escenario en donde hay polarización política, es decir, falta mucho, pero se encaminan, dicen ellos, se dedican a esto, a vender encuestas en donde pareciera ser que se radicalizan los polos. Entonces podríamos ir a un Macri versus Cristina en 2023. Está bien, pero si vos me pones nombres, no uso tus nombres, Macri versus Cristina. Pareciera ser lo más reciente de la radicalización del discurso. Si la discurso. última encuesta dice que eso va a ser la polarización, yo quiero saber, a ver, yo sé que el kirchnerismo no tiene nada que ver con lo que hace el mundo donde la gente vive bien. El kirchnerismo es cagarle la vida a la gente, yo no estoy en esa. Ahora Macri, ¿es necesariamente no cagarle la vida a la gente? No lo sé. Bueno, sí, No como sé, ya tuviste no lo una primera evaluación. Tuviste ¿No un par de sabés? cucharadas. Tuviste 4 años. Bueno, por eso pero digo, tenés tu mirada terminó sobre él. muy mal. Entonces, Terminó muy mal. Entonces, ¿cómo lo nuevo? definís a Por Mauricio eso, ¿qué es lo Macri? nuevo? Quiero ver qué es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Después de Yo los no 4 descartaría- años, ¿Cuál yo es no el segundo descartaría- tiempo? ¿Cuál es el famoso segundo tiempo acá? Yo no descartaría que lo nuevo venga tal vez por otro lado y venga por la construcción de un centro político donde varios dirigentes de ambas coaliciones grandes y de otros sectores están trabajando, y creo que la jugada de Massa en gran medida tiene que ver con eso también. Mirá, por eso no sé te si repito. tu predisposición se verá satisfecha, salvo que la agenda de conversación sea de tu gusto. Veremos, yo voy con gusto a conversar porque creo que los políticos tenemos que estar muy comprometidos con lo que está sufriendo la gente, tratar de aportarle soluciones a la gente, terminar con la pútrida rosca política que nos ha arruinado. Te repito, esto que pasa hoy de la Campe, digo, yo no he visto a ningún político asomar la cara de los que han vivido de política en los últimos 30, 40 años a decir algo sobre esto. Esto es la política. Esto es la política que ha puesto las cosas a este punto. Por supuesto que podemos mirar lo chiquitito así y decir el kirchnerismo, como empezamos la charla, pero acá el sistema político se ha transformado en un problema. Por eso la gente ve a los nuevos con agrado. Quisiera ir de nuevo con la encuesta porque queríamos votar en vivo y tiene un poco que ver con lo que la gente está palpando en la calle, ¿no? Que es que el dinero ya no le alcanza para lo que le alcanzaba. Todos da la sensación que dieron una marcha atrás en su situación o en su escala social. Ahora, voy a decir una cosa, esto es importante decirlo. La PYME, que es la mayor generadora de empleo en el país, a la inflación se la come viva, ¿eh? O sea, le destruye el A la capital pyme no de le trabajo. gusta igual que le abras el mercado, como vos No, proponés. pero espera, seré loco, pero no boludo. O sea, vos podés abrir el mercado, pero tenés que abrirlo para que no se te funda medio mundo. Ahora, Vale la pena la aclaración, porque en algún momento cuando No, lo quisieron hacer con Mauricio Macri, muchas pymes yo dicen siempre que dejé claro, yo soy tuvieron que el reconstituir su anti-Martínez negocio. Dios y el anti-Menem en cuanto a la apertura al comercio. Vos tenés que recontra abrirte al comercio, porque nadie te va a comprar si vos no le vendés. Perdón, nadie te va a comprar si vos no le comprás. O sea, nadie te va a comprar si vos estás cerrado así, nadie. José Luis, Entonces, la vos lo que última. tenés que hacer, Sí, dale. hacer una apertura inteligente. Tenés que proteger, pero de otra manera, no cerrando. Es como decir, ¿cómo protejo mi industria matando la competencia? No, no es así. No es así. Ujú. José Luis, la última. ¿Es por sí o por no? Y es la encuesta, que no lo habías podido votar antes. Sí, dije que sí, ¿Ajustaste que tuve que tus ajustar. gastos sí. Ahora, por el precio? Sí. Sí. ¿Qué A ver, ¿podemos recortaste? votar? ¿Podemos saber algo de lo que pudiste recortar? Votás sí, tuvo que ajustarse José Luis Espert. Estás dentro de la mayoría, José Luis, Obvio. 90.8. Mirá. No, lo que Ajustó hicimos el fue, bolsillo por el no sé, costo si de antes vida. salíamos a comer en familia varias veces por semana, ahora salimos menos, por ejemplo. Cuando tuvimos que pensar la universidad para los chicos, empezaron a ver los costos de las distintas universidades. Y se miró con cariño la UBA, obviamente. Si yo pago impuestos para mantener la UBA, si ya pagué la educación yo, ¿por qué tengo que pagarla otra vez en una universidad privada? Esas cosas empiezan a aparecer en las discusiones familiares. Ahora, esta discusión que yo te planteo a nivel familiar ocurre, pero ya casi generalizado, ¿eh? 9 de cada 10, en efecto, que ingresaron y pueden seguir votando porque ¿90%? el ¿Se 90%, Un 9 de poquito cada más, 10 dice Más de que sí, 90. que tuvo que ajustar sus gastos. Y esto es un poco lo que explica la situación de la calle y las discusiones de la mesa de cada argentino, ¿eh? Porque no importa a qué clase pertenezcas, da la sensación de que todos tuvieron que ajustarse en los últimos meses. No hay duda. Gracias, José Un Luis, placer, por buenas participar, noches. para que sepas. Ya volvemos.